Hoy damos inicio al tema y fecha para el retorno de Cristo, va a ser su parte número 25, aún habrá algunas más, si Dios quiere. Pero antes de poder introducir el tema, he de comentaros algo que es una función que me toca hacer muy desagradable. Hoy veréis que la temática va a ser la continuación de lo que expuso mi hermano Josep Sant Vicent sobre el pastor Humberto Fierro, un PowerPoint, que nos va a hablar precisamente del milenio, o sea, después de los 6.000 años de historia viene este otro milenio, y qué sucede durante él. Pero, por desgracia, antes me veo obligado a tener que decir unas cosas públicamente porque afectan directamente a lo que estamos exponiendo como palabra de Dios. Y, por tanto, como es una cuestión que bastantes personas han recibido, debo comentar y aclarar esos detalles antes que nada. Pero, como siempre, vamos a empezar con una oración. Padre, te queremos pedir que tú estés con nosotros, que tú nos ayudes a seguir indagando en tu palabra y sobre todo a tener corazones sinceros, corazones humildes, a buscarte de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, guiados por el Espíritu Santo. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes siempre a saber discernir la verdad del error, a veces del engaño, de la mentira, con más buena intención o peor, pero que puede afectar a tu causa, ya que muchas más personas puedan conocer tu mensaje final para estos tiempos. Ayúdanos, Señor, a decir las cosas claras y que sea siempre tu mensaje en el nuestro. Ayúdanos ahora también a entender el tema de hoy, que sigue siendo tan importante para preparar un pueblo para tu venida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y por el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Bien, os decía que hoy toca una tarea desagradable. Es la segunda vez que tengo que decir algo públicamente porque ha sucedido algo también interesante. Si puedo ir cambiando imágenes, vamos a mostrar cómo esto es necesario aclararlo debido a una serie de circunstancias. Primero de todo, decir, respuesta pública a una difamación pública. He de comentar algo que es precisamente un email que una persona ha estado distribuyendo masivamente, no sé a cuántas personas llega, pero que esta persona es precisamente la traductora de los vídeos de Walter Veit al español, con lo cual supongo que a bastantes personas debe llegar. Y después de haber tenido comentarios cruzados varias veces ya tiempo atrás, después de primero mantener una amistad cordial, la cosa se giró, sobre todo básicamente a partir de presentar el tema ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Es cuando las cosas se han terminado de cruzar con tantas otras personas y de volverse en contra. Pues bien, ha estado diciendo una serie de cosas al respecto cuando presentamos un vídeo en concreto. Y ese vídeo fue el del pastor Doug Batchelor. El pastor Doug Batchelor estuvo exponiendo el tema de 4.000 y 2.000 años, o sea, 6.000 en total, luego viene Cristo. Él no dijo ninguna fecha en concreto, yo tampoco dije que él dijera una fecha en concreto, podéis mirar toda esa presentación. Pero esta persona, siguiendo con el descrédito que ha querido poner sobre nuestro ministerio, ha hecho algo sumamente feo, y es quitarnos de su lista, tanto a Ángel como a mí, que somos los que estábamos manteniendo un diálogo, cuando nos decía que lo que Ron Wyatt presentó sobre el Arca de Noé y demás era falso, y como nosotros demostramos, y os quedó muy claro a todos los que habéis seguido las temáticas, que eso era falso, que Ron Wyatt sí dijo la verdad, las pruebas están, y si Dios quiere, precisamente este mismo mes vamos a ir al Arca de Noé,
donde, si Dios quiere, expondremos aún con más claridad muchos detalles y lo que Dios quiera mostrar. Y debido a que él no cambió su postura, sino que siguió R que R, insistiendo, pues ahora esto se ha complicado más y ha hecho un comunicado público que algunas personas me han dicho que lo han recibido, y yo en principio, la verdad, quería hacer pues como si no hubiese pasado nada, pero cuando he leído el contenido de esta carta, de este email, no queda otro remedio que tener que decir las cosas públicamente. Si se ha querido hacer primero yendo al hermano, diciéndole las cosas con testigos, como en este caso Ángel y otras personas que yo tenía al lado mientras escribía y ver sus respuestas, ahora toca el otro paso, como dice la Biblia, y es decir las cosas como toca, abiertamente. Y vamos a ver qué es todo esto. Pues aquí tenéis el email. Claudio Popa, que es este señor rumano que traduce los vídeos al español de Walter Bate, escribe este mensaje el día 2 de septiembre, mentiras sobre el pastor Doug Batchelor y el año 2031. Y dice: hola, queridos hermanos, hace poco un ministerio, entre comillas, adventista, leer las comillas, llamado muy acertadamente El Gran Engaño, publicó un vídeo con el tema de la venida de Cristo en el año 2031. No voy a entrar en detalles si Cristo va con mayúscula, etcétera, etcétera, pero bueno, eso es igual. Entended que él escribe como puede porque no es español y por tanto alguna dificultad tiene aún. La C minúscula, bueno, supongo que debe ser alguna otra letra, no es un error, sino que se refiere correctamente al personaje que vendrá en el año 2031. En ese vídeo el señor Víctor Sant Vicenç, o sea yo, un servidor, hace unas afirmaciones tendenciosas e incluso mentirosas, diciendo que el pastor Doug Batchelor confirma su falsa teoría con respecto al año 2031. Aquí he de parar y decir: mirad, si yo dije que el pastor Doug Batchelor hablaba del año 2031. No dije eso. Pero bien, como está filmado, veréis a ver si estoy mintiendo yo o este señor ha entendido mal las cosas. Entre otras mentiras, dice que un hermano de América intentó varias veces contactar con el pastor Batchelor, pero que no hubo manera de acercarse a él, ya que está más vigilado que el mismo Papa en el Vaticano. Bueno, yo no dije esta frase final, el hermano de América tampoco, esto es una deducción a la que él llega, porque no hubo forma de contactar con el pastor directamente Doug Batchelor. Pero él interpreta esto. Vamos a seguir viendo. Por cierto, yo solo he intentado una vez, ¿y qué creéis? Pues he contactado con el pastor Doug a la primera, y sin que nadie me rompa las piernas, ni tampoco he dado con esa secretaria malvada con aspecto de eseísta que asustó al pobrecito hermano de Estados Unidos. Bien, como está poniendo también en entredicho la palabra de una tercera persona, un tercer hermano, y en este caso es este hermano que está en Estados Unidos, que fue quien me dijo que había intentado esto y no lo consiguió, yo también me he tenido que poner en contacto con este señor y decirle: lo siento, hay algo que está circulando públicamente y que también te afecta a ti, por tanto intentaremos mostrar si este señor está diciendo barbaridades o está diciendo verdades, por tanto algo deberemos aportar al respecto. Y gracias a que él ha querido aportar al respecto precisamente, hoy vamos a mostrar algo de ello. Pero tened presente que él dice que aquí que ha contactado con el pastor Doug a la primera. Vamos a ver si realmente él ha contactado con el pastor Doug a la primera o con alguien de su ministerio, que son dos cosas muy distintas. Al menos él aquí no lo termina de aclarar. Bueno, como resultado de mi suerte inesperada, entre comillas, de contactar con el pastor, puede que en este periodo del año sus guardaespaldas están de vacaciones, ya veis, está mofando, resulta pues que me hice con una declaración oficial de fe y de creencias del ministerio Amazing Facts, que quisiera compartir con vosotros, y de modo especial con los que han sido atrapados en el sensacionalismo y en el gran engaño. Vamos a ver qué va diciendo. Aquí va la traducción de la declaración de la oficina directiva de Amazing Facts, director pastor Doug Batchelor, con énfasis añadida.
Querido Claudio, le responden, el pastor Duc nunca ha enseñado un año o una fecha específica para la venida de Cristo. Por tanto, aquí se deduce que no es el pastor Duc el que escribe, sino una tercera persona. Una vez más, no es el pastor Duc el que habla directamente, por más que diga que él ha contactado. Su sermón sobre la teoría de los 7000 años tiene como único propósito mostrar que estamos cerca del fin del tiempo, pero nunca sugiere que hay alguna fecha específica para la venida de Cristo, debido al hecho que, si entendemos la parábola de las vírgenes, vemos que hay un tiempo de demora de un periodo indefinido. Esta es la explicación que le están dando a él. Amazing Facts cree que es muy insensato fijar fechas específicas para los eventos de los últimos días. Hemos sido advertidos a no hacer esto, ya que puede desacreditar el pueblo de Dios. No sabemos el tiempo exacto de la gran tribulación o de la venida de Cristo. Mateo 24:36 nos dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Sin embargo, nos han sido dados muchos signos para poder saber que su venida está cerca. Cuanto más estudiamos las profecías, más podemos reconocer que la mayoría se están cumpliendo y que de veras su venida debe ocurrir muy pronto. Ellos están diciendo, no pondrán fechas, el pastor no habló del 2031, solo señales y ya está. Bueno, sobre todo esto lo hemos presentado nosotros en temas, si esto es realmente así o no, en 25 temáticas y aún no hemos terminado, 26 con la de ECOSI. Pero que ha quedado evidenciado que esta explicación realmente no se aguanta. Pero como hay personas que no quieren verlo y se cierran por banda, pues ¿qué vamos a hacer? Pero vamos a seguir. Sea cual sea el caso, sea su venida este año, o el siguiente, o dentro de 10 años, nosotros debemos preparar nuestros corazones para encontrarle y no tardar en entregarnos completamente a su voluntad. Algo muy cierto, hay que entregarse enseguida al Señor. Otra cosa es que tener la valoración que Jesús puede venir este año o el siguiente realmente es no entender nada de profecías de lo que tiene que terminar de ocurrir en este tiempo, o al menos no darse cuenta, eso como mínimo. La palabra de Dios, y en minúscula, nos dice, hoy si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, Hebreos 3:15, y así debe ser, es verdad. Saludos, etcétera, etcétera, Amazing Facts, Inc., fin traducción. Ahora, queridos míos, sigue escribiendo Claudio Popa, yo sé que en el mundo hay muchas personas que buscan lo sensacional, lo extraordinario, lo formidable, etc. Los veo todos los días y vosotros también. También sé que cada uno va a encontrar lo que busca. La palabra de Dios no miente. Si tú buscas a Dios con corazón sincero, es inevitable encontrarle. Y si tú buscas el gran engaño, vas a encontrar exactamente eso. Ya ves que nos va echando florecitas, todo lo contrario. ¿Y qué más va diciendo? No hay excepciones. Esa palabra, o el dicho que tanto se predica y casi nunca se explica en las iglesias, sobre el engaño, es una mentira y todos los que buscan a Dios lo saben. Nadie fue y nadie será engañado jamás. Bueno, es curioso eso, ¿eh? Porque si alguien puede ser engañado, entonces no existe justicia de Dios ni amor de Dios. Eva no fue engañada, ella hizo todo a sabiendas. Adán tampoco fue engañado, lo hizo porque así quiso. Y a lo largo de toda la historia de la Biblia y de la humanidad, hasta hoy nadie fue engañado, sino que siempre los hombres y las mujeres hicieron lo que quisieron. Pero evidentemente hay engaños que motivan a caer. Respecto a nuestra generación, la última en esta tierra, la generación de los elegidos, hay una cosa especial. Muchos van a creer una mentira o un gran engaño debido al único y simple motivo que rechazan obstinadamente toda luz, toda advertencia contenida en toda la Biblia y en los testimonios, de Elena White se refiere, porque escuchan boca abierta toda la locura y los disparates que crean sensaciones fuertes y porque aman la mentira. ¿Por qué alguien amará la mentira? Porque la mentira, hermanos, no es como los testimonios de Dios. La mentira no te dice cambiar tus malos hábitos, no te dice abandonar las cosas que te gustan, no te dice ser humilde. La mentira te dice cosas dulces que te hacen sentirte emocionado, fiel y santo. La mentira te hace separarte de la iglesia porque te dice que no existe la iglesia, sino así.
un pueblo esparcido por la faz de la tierra, algo espiritual e invisible. La mentira te dice que tus ideas personales, tus emociones y sentimientos, tu sabiduría, tu estilo de vida mundano, tu ropa mundana, tus alimentos mundanos, tu música mundana, tus amigos mundanos y tus ocupaciones diarias mundanas son exactamente lo que necesitas para ir al cielo. Esto te dice la mentira, y esto gusta a mucha gente. En este sentido, la mayoría de los seres humanos y de los elegidos, entre comillas, van a ser, entre comillas, engañados, ya que Dios, en su amor infinito, como no quiere obligar a nadie a obedecerle, los deja seguir la locura de su mente cauterizada. Hasta aquí yo no entiendo si esto nos lo está aplicando a nuestro ministerio, porque creo que en ningún momento cumplimos ninguno de estos requisitos, y lo hemos demostrado después de 200 y pico de temas entregados, con estudios bíblicos incluidos, y los temas del tercer Elías, que hablan muy claramente, además de todas estas cosas, entre muchas otras cosas. Pero bien, él aquí se desahoga, va diciendo esto. Espero y suplico al Señor que este no sea el caso de ninguno de los que reciben estas líneas escritas con todo el amor y la sinceridad para los hijos e hijas de Dios y a los demás que nos den morcilla, parece ser, ¿no? Porque esto es amor y sinceridad. Bueno, pues a los que nos toca la morcilla, en este caso, veamos cómo termina él, su carta. Muchas bendiciones a todos y la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13, 14. Claudio Popa, misionero voluntario, traduciendo el mensaje de salvación para ti, donaciones para contribuir al avance de esta obra, etcétera, etcétera. En fin, ya veis, recibe donaciones por lo que está haciendo, y algunas también sé de quién se las dio, y no voy a decir nombres, y sé que se hicieron con toda la buena voluntad. En fin, pasa lo que pasa. Pero como este señor ha estado cargando, no contra nosotros en definitiva, nosotros estamos presentando el mensaje del Señor, esto gusta a unos y a otros no. Como tampoco se paran a analizarlo o a quererlo analizar, pues como nos tratan de mentirosos porque estamos diciendo esto, como si vosotros lo estuvieseis haciendo, irían a por vosotros, vamos a mostrar si verdaderamente nosotros estamos engañando y mintiendo, o alguien parece ser que tiene un problema grave. Vamos a ver la mentira de Víctor Sant Vicenç. Las pruebas de conversación entre nuestro hermano en Estados Unidos y la oficina de Amazing Facts del pastor Doug Batchelor. Y aquí tenéis la correspondencia desde el día 19 de junio de este mismo año. Está en inglés, voy a pasarlo despacio para los que sepáis de inglés. Luego hay un resumen un poco hecho por la misma persona, para que veáis que no es ningún invento. Aquí aparecen los nombres, incluso de la persona afectada en cuestión, esta tercera persona, que le estoy muy agradecido para poder mostrar que esto no es ciencia ficción, que esto es un hecho, no me he inventado nada, ni yo ni ninguno de nuestro ministerio. Y a la persona que ha estado injuriando también, pues, él se ha dignado a pasarme toda la transcripción de estos emails de correspondencia que él tuvo, en referencia a los 6.000 años, preguntándoles a Amazing Facts si había posibilidad de poder contactar con el pastor Doug directamente para hablar de este tema, sobre el año, en definitiva, del retorno de Cristo. Ya veis que en ningún momento le responde él, es otra persona, y aquí él me escribe una nota y me dice, muy importante, aquí me dice que cuando Dios mueva al pastor Doug, él me llamará. Obviamente hasta ahora no ha pasado nada. 19 de junio. Va avanzando. Más escritos con el pastor Luke. Ya veis, toda la correspondencia, todo lo que se han hablado, con todos los datos que queráis. Ya estamos por el día 23 de junio. Hasta aquí el pastor Doug no ha hablado aún con él. No ha podido con él. Aquí veis que precisamente la persona afectada les envía el escrito que estuvimos mostrando en una de las primeras conferencias de Elena White, precisamente, sobre la manada pequeña, y cómo después de recibir este email con este mensaje extraído de allí, totalmente tal cual es,
pues vamos a ver, en consecuencia, las reacciones al respecto. Las cosas empiezan a cambiar porque parece ser que se toca un punto débil, y mirad cómo van hablando. Ya estamos por el día, vamos avanzando, 10 de junio, mirad aquí que aparece, algo que también se corresponden, se envían. Y ahora vamos a ver, después de todo esto, que he pasado las imágenes poco a poco para que vuestras casas, si sabéis inglés, lo podáis parar, leer detenidamente. Él me hace un poco de resumen de cómo fue todo esto. Hola, mi estimado y muy amado Víctor. Antes que nada, quiero desearte la mejor de las bendiciones para ti, los tuyos y todo el equipo. Igualmente para ti y tu familia, porque nos eres de una gran bendición y lo sabes. Te escribo para narrarte mi odisea para contactar al pastor Doug Batchelor, pues sé que ha habido ciertos comentarios de un tal Claudio Popa, muy mal intencionados, y espero que la información que te doy te sirva para desmentir cualquier cosa. Con la primera persona que hablé fue la señora Ethelen Bradley, una persona ya mayor y muy amable. Le pregunté que si habría la posibilidad de hablar con el pastor Doug, pero me explicó que no es tan fácil hablar con él, pues se ocupa del ministerio de Amazing Facts y al parecer de otras iglesias. Me preguntó que cuál era el motivo por el cual quería hablar con él, y yo se lo dije: tratar de comparar ciertos puntos acerca de la segunda venida de Cristo. Ella, muy amable, me dijo que no sería tan fácil hablar con él, pues su ministerio tiene personas para tratar cualquier tema. Me refirió con un pastor que pertenece a AF, Amazing Facts, que se llama Luke Fessenden, y me mandó por correo un estudio y unos tickets para un estudio bíblico, de los cuales te he mandado previamente una foto del que lo recibí con las pequeñas notas de su puño y letra. Es esto que veis aquí. No está mintiendo. ¿Vale? Bueno. Unos días después recibí una llamada y era el pastor Luke Fessenden poniéndose en contacto. Charlamos más de una hora la primera vez, estuvimos hablando una vez por semana, por 3 semanas, y compartiendo algunos escritos de Ellen White. Pero al tocar el punto de la segunda venida de Cristo, todo cambió. Se portó más hostil, y el último email que me mandó claramente me dice que no pierda mi tiempo buscando, pues del día y la hora no se sabe, y que invirtiera mi tiempo en salvar almas, de lo cual te he mandado los emails que me mandó, los que habéis visto. Previamente al último email, me hizo el favor de referirme con la secretaria personal del pastor Doug, que se llama Bonnie Smisher. El pastor Luke me recomendó que le mandara un email para que se lo mostrara al pastor Doug, de lo cual dudo que le haya mostrado el email, pero sin embargo recibí una respuesta, la cual también te he mandado previamente en otro email. Me dio la impresión que es una persona muy astuta para eludir ciertos asuntos y personas, pues las veces que hablé con ella, no una vez, para confirmar si le habían llegado mis emails, sabía toda mi información con solo dar mi número telefónico, como el último email que mandé, lo mandé con una copia de un escrito de Ellen White, una palabra a la manada pequeña, que pedí que el pastor Doug me explicara. Al parecer le molestó, pues el escrito es muy explícito en su contenido. Lo ignoró hasta que yo hablé, y como no tenía argumentos para negar la veracidad del escrito, se molestó y me regañó que cuál era mi intención con todo esto. Y como ya quería deshacerse de mí, me refirió con el pastor Bohr, un ministerio diferente a AF. Llamé y su secretaria me dijo que solo se comunicaba vía email. Le escribí, pero nunca recibí respuesta. A diestra y siniestra he tratado de contactar al pastor Doug directamente, pero al parecer hay que pasar por muchos filtros. El ministerio de AF me ha respondido, pero de eso a poder hablar con el pastor Doug son 2 cosas muy diferentes, y si este señor Claudio habló con Doug, está de dudarse, quizás haya recibido una carta de AF firmada por el pastor Doug o algo así, pero dudo incluso que alguna carta que aún yo he recibido sea dictada por lo menos por el pastor Doug mismo. Te he mandado todo lo que yo tengo para corroborar que he tratado de contactar con el pastor Doug, pero no es fácil. También he tratado de contactar a Justin Peters, como le mencioné a Bohr, David Gates, pero es lo mismo con todos. Ahorita he estado conversando con el pastor, ¿veis el nombre tapado?, que pertenece a la iglesia que Doug dirige.
Espero no menciones su nombre, pues es el único contacto que tengo que ha sido muy amable y se mantiene abierto. Ha servido para comunicarle cosas al pastor Duke y hasta ahora se ha mantenido en contacto y no me ha cerrado las puertas. Que por cierto, hoy le mandé un texto preguntándole si sabía algo de Claudio, pero me dijo que no, aunque mencionó que está interesado en platicar conmigo del vídeo 4000-2000, que la semana pasada le dije que lo chácara, que ya ni me acordaba, o sea, que lo viera en definitiva. Espero que esto te sirva para desmentir al Claudio. Une todo lo que te mandé a tu criterio. La información de esa gente está ahí. Si alguien duda de la veracidad, pueden llamar o tratar, y les deseo buena suerte en contactar al pastor Duke, por los que quieran intentar. Amadísimo hermano, espero que este tipo no te dé más problemas, pues los impíos no prosperarán. Sigue adelante, estaremos orando por ti y los tuyos. Me gustaría aprovechar y mandar una invitación a todos los que quieran unirse conmigo en ayuno y oración en los días que estarán en Ararat, para que Dios prospere tu camino en ese viaje. Solo que ayunen una comida por lo menos, y los que puedan más de una, pues mejor, pero que el Señor mueva los corazones. Saludos. Pues yo le doy las gracias a este hermano, que habéis podido ver hasta su nombre escrito aquí apareciendo. Habéis visto toda su explicación, habéis visto todos los emails de correspondencia que han tenido y hasta narra las conversaciones telefónicas. ¿Qué más datos hemos de decir para mostrar que fue imposible contactar con Doug Batchelor y que ahora nos tratan de mentirosos también por esto? En fin, por favor, hermano Claudio, date cuenta de una vez que nosotros no estamos mintiendo, y si el mensaje del Señor te molesta no es culpa nuestra. Mira cómo estás, quizás el problema está en ti. Nosotros no podemos cambiarte, te metiste en ciencias ocultas, tú mismo me lo dijiste, y tú sabes que eso afecta a las mentes. Por favor, céntrate en el Señor y no destruyas la labor de los demás, que queremos llevar personas a Cristo con verdades, no con engaños. Si nos llamamos el gran engaño es para mostrar precisamente estos engaños, entre los cuales tú has participado traduciendo algún vídeo que tiran por tierra la verdad de las evidencias mostradas arqueológicamente. Piénsatelo, por favor, te estás jugando tu eternidad y estás jugando con la salvación de muchas otras personas que por tus comentarios quizás nunca quieran saber nada de la verdad del Señor, de este mensaje para el tiempo final. Tienes una gran responsabilidad, tienes familia, piensa en ellos. Estás jugando con la salvación de todos, y esto no son bromas. Y espero que a partir de ahora tu corazón se humille, y por favor, no hace falta ni que me pidas perdón a mí, ni a ninguno de nosotros, solo con saber que te das cuenta de la verdad, me es más que suficiente. Pero es tu vida, nosotros no podemos hacer nada. Ojalá te des cuenta y el Espíritu Santo pueda tocar tu razonamiento. Ojalá. Oraremos por eso. Pero quiero recordar unas palabras. Mateo 18, del 1 al 11. Podríamos leer el capítulo entero. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños,
porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Para salvar lo que se había perdido. Trabajemos juntos por el Evangelio, por la verdad de Dios, porque allí hay millones de personas que necesitan la salvación, pero no destruyamos la obra del Señor con mentiras. Así no se para la obra de Dios. Así lo que se hace es perder la eternidad. Ojalá te lo pienses y ojalá puedas reaccionar aún. Que conste que con todo lo que digo no estoy yendo contra el ministerio de Walter Bate. Él ha dicho cosas muy buenas, ha hecho grandes exposiciones, pero hay puntos en los que no ha acertado. Y debo decir las cosas como son. No me puedo fanatizar de nadie, ni vosotros tampoco os podéis fanatizar de nosotros. Solo podemos fanatizarnos de Cristo, porque es el que realmente es el todo y el que nos une en la verdad. Pues bien, es muy triste tener que exponer algo así públicamente, pero era necesario dejar los puntos aclarados y mostrar que no estamos mintiendo a nadie. Y si Dios quiere, aún seguiremos dando más pruebas, más evidencias de que realmente Cristo vuelve en el año 2031. Y como ya estuvimos mostrando también sobre citas de textos bíblicos de Elena White, la demora es aparente, no es real, es aparente. Y ni vendrá antes para coger por sorpresa como ladrón, ni se demorará, porque Dios tiene su reloj exacto y va a cumplir lo que ha dicho. Pero si aún hay personas que dudan, antes de que nos echen la caballería encima, por favor, miraos los temas uno por uno, con oración, con sinceridad de corazón, con ganas de conocer la verdad, saber discernir, pedídselo al Señor, y vais a ver que no hemos presentado ninguna salvajada. Lo que estamos diciendo está totalmente apoyado por las Escrituras y por los testimonios de Elena White, aunque a algunos, por desgracia, eso no les guste para nada. Pues bien, vamos a seguir ahora mostrando una vez más cómo la luz sobre el momento del retorno de Cristo ha sido progresiva y cada vez más detallada en la historia bíblica, y ahora también con el pastor Humberto Fierro, que ha hecho estos PowerPoints que mi hermano, Josep Sant Vicenç, está presentando. Y nos quedamos en la segunda parte de Fe en medio de la tormenta, pues hoy vamos a ver qué sucede después de el 6000, en ese número que ya viene después, y que es la clave para entender el milenio. ¿Qué sucede durante esos 1000 años? ¿Es lo que muchos piensan, que habrá el reino de Dios en la tierra? ¿Tantas religiones creen eso? Vamos a ver la verdad bíblica. Adelante. Bien, recordaréis que la semana pasada estuvimos hablando acerca de los 2000 años. Ya dijimos que este es un tema que presenta el pastor colombiano Humberto Fierro. Yo tan solo lo que hago es extraerlo de internet y pasároslo, porque son temas actuales y temas que son muy interesantes para los tiempos que vivimos, ¿eh? Él tomaba la semana de los 7 días y la dividía en 3 periodos de 4000 años, que fue el primero PowerPoint que vimos, de 2000 años, que fue el que tuvimos la semana pasada, pero que no terminamos. Y hoy queremos terminarlo y hacer el tercero, a ser posible, que hablaremos sobre el último periodo, del sábado, del milenio, ¿eh? Por lo tanto, vamos a continuar donde lo dejamos en la diapositiva 71. Más señales en la naturaleza. Recordemos que estábamos hablando acerca de acontecimientos que estaban pasando en este mundo a partir de Jesús hasta hoy, estos 2000 años. En estos 2000 años estábamos hablando de acontecimientos que iban a surgir en el mundo, diferentes hambres, guerras, etcétera, como anunció Jesús. Y estuvimos viendo diferentes señales.
tanto en los hombres como en los cielos, etc. Ahora veremos, siguiendo este apartado, señales en la naturaleza relacionadas con estos 2000 años antes de esta venida de Jesús. ¿Qué señales aparecieron en los cielos antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo? Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación del momento. A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes a la puesta del sol se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Y esto lo escribe Ellen White en El conflicto de los siglos. Acontecimientos que proclamaban que iba a haber un desastre. La destrucción de Jerusalén, ese sería el desastre que anunciaban estos acontecimientos. Mateo 24, del 15 al 22, nos dice: entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Este fue el consejo que les dio Jesús a los discípulos de la época. La observancia del domingo se basa en la tradición, lo que antes hablábamos en la escuela sabática, la tradición. Pero el sábado se basa en la Biblia. Y lo encontramos en el cuarto mandamiento de Éxodo 20, del 8 al 11. Aquí hay unas fotografías de lo que sucedió allá en el año 70 en Jerusalén. La destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70, por lo tanto, Jesús esperaba que su iglesia continuara santificando el sábado aún después de su muerte. Él ya dijo: no he venido a abolir, he venido a cumplir la ley, a obedecerla, a exaltarla. Por eso, en el año 70, 40 años después de su partida, aún se continuaba guardando el sábado. La palabra de Dios menciona dos huidas más dentro del periodo de los 2000 años, ambas relacionadas con la observancia a los mandamientos de Dios. Dos huidas. Jesús había dicho: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, se cumplirá tal como Él lo había establecido. No nos engaña. ¿Por qué? Porque es el mismo, no cambia. Apocalipsis 12 nos habla: entonces el dragón, el diablo, se airó contra la mujer, la iglesia, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esta persecución sucedió dentro del periodo de tiempos y medio tiempo que menciona la Escritura. Un tiempo, bíblicamente, es igual a un año, que son 360 días, pero como es profético día por año, son 360 años. Dos tiempos serían 2 años, que serían 720 años proféticos. Y medio tiempo, medio año, serían 180 años proféticos. Si lo sumamos todo, nos da un total de 1260 años. ¿Qué pasó aquí? Esta persecución se realizó desde el año 538 al 1798, es decir, cuando el papado desterró a aquellos pueblos arrianos que le estorbaban, entonces ya mandó solo. Y eso ocurrió en el 538. A partir de ahí se desencadenó una persecución contra los observadores del sábado y los seguidores de Jesús. Y eso terminó en 1798. Pero como decía la profecía, el tiempo será cortado. Y el Señor acortó ese tiempo. Ya en el 1750-55 ya terminó. Pero la persecución duraba esos 1260 años. El dragón es el diablo. La mujer es la iglesia, que guarda el sábado. El dragón trabajó por medio de la Iglesia Católica durante el periodo de la Inquisición. Y sabemos lo que estuvieron haciendo. Aquí veremos algunas cosas. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. No falló nada. ¿Qué le hace pensar que las predicciones del futuro no se cumplirán? Si esas se cumplieron, y era palabra del mismo Jesús, que es Dios, ¿no se cumplirán las del final? ¿Qué aparecerá en los últimos días?
Lucas 21 nos dice, habrá espantos y grandes señales del cielo, como hubo en Jerusalén en el 70. Señales en los cielos, luces extrañas. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán conmovidas. Y todo esto la gente lo verá. Aquí tenemos unas fotografías de sucesos. Mirad, ¿veis esa luna roja? Esta semana ha habido una luna roja, que aquí no se ha visto mucho, pero en Estados Unidos dice que se ha visto claramente la luna roja como sangre. Son señales, y la gente desfallecerá a causa de esto, de estas señales que habrá en los cielos. Joel 2 nos hablaba y decía, mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. Ya vimos en el apartado que hicimos la semana pasada como en Colombia la tierra se resquebrajaba, salía humo, salía fuego de la misma tierra. Estas señales predichas por Joel, la luna como sangre, etcétera, columnas de humo que saldrían de la tierra. Vamos a seguir. Hay algún texto que podéis leerlo luego en vuestras casas para no tomar ahora mucho tiempo. La venida del Señor debe ser precedida de la operación de Satanás, con todo poder y señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Y esto lo encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. El diablo hará su labor también, hará grandes prodigios. Seremos, como Ángel nos decía, hipnotizados por diferentes aspectos, como aquí podéis ver. Y el apóstol Juan, describiendo el poder milagroso que se ha de dar a conocer en los últimos días, declara, obra grandes prodigios, de tal modo que hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Y esto lo hace el diablo, Son esos milagros mentirosos. Y engaña a los que habitan sobre la tierra por medio de las señales que se le ha dado poder de hacer. Apocalipsis 13. El mayor milagro, tanto en el tiempo como en la eternidad, es una vida transformada según la semejanza divina. La conversión que hace el Espíritu Santo en el corazón, en la persona. Ese es el mayor milagro. Quienes profesan ser profetas han de ser probados por su vida obediente a los mandamientos de Dios. Claro, si hacen milagros, pero no guardan los mandamientos de Dios, son mentirosos, no hay verdad en ellos. Nos dice Isaías. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, hacen milagros, pero son hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no guardan los mandamientos de Dios. El profeta se identifica por la obediencia, más no por los milagros. Más por la obediencia que por los milagros, porque pueden ser mentirosos. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. Conflicto 609-610. Ese es el poder que tiene el diablo, es un ángel poderoso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la Iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, por eso yo os decía que terminó antes esa persecución, el Salvador mencionó ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. Jesús fijó su mirada a través del tiempo y seguramente habló de usted y de mí, que formamos parte de la última generación que verá su segunda venida. Y esto es más cierto
Somos la última generación. Hoy podemos afirmarlo a raíz de lo que hemos estado estudiando. Mateo 13 dice: en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. El día oscuro sucedió el 19 de mayo de 1780. Y el mismo día, a la noche, la luna estaba como sangre, tal como había dicho Joel. 53 años después del día oscuro, ¿qué otra señal del fin se cumplió? Bueno, mi madre podría hablar de esto. Ella lo vio en su juventud también. No estas, sino otras. Las estrellas caerían del cielo, según Marcos 13. En el año 1833, en el siglo XIX, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que había sido anunciada por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento, esta caída de estrellas fugaces. Y mi madre ya comentaba que de joven había visto. Y esto se ha repetido, pero lo bueno del caso es que todos estos acontecimientos se repetirán poco antes de que Cristo vuelva. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso, con la gran lluvia meteórica el 13 de noviembre de 1833, sobre todo en Estados Unidos, es donde más se observó, que es donde había todo ese despertar religioso. Jesús había dicho: las estrellas caerán del cielo, en Mateo 24. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, y esto lo escribe la pluma inspirada de Elena White. Fue el mayor y el más espectacular. Así se cumplió la última de estas señales de la venida del Señor, concerniente a las cuales Jesús les había dicho a sus discípulos: cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Por eso es momento de buscar al Señor, porque estas señales han ocurrido, y quiere decir que está muy cerca. Ya decimos que volverán a repetirse otra vez. Aunque es necesario trabajar para ganar el sustento diario, Dios nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Según Mateo 6, las evidencias nos dicen que el hombre, por el ansia de trabajar, ha descuidado esta orden expresa de Dios. En vez de buscar el reino de Dios, ¿qué hacemos? El afán de la vida, ¿verdad? El estar bien, el no tener, no pasar necesidad de nada, y hacemos las horas que hagan falta. Claro, si hay trabajo, si no lo hay, pues bueno, ahora dicen que la crisis está terminando, veremos. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un signo precursor espantoso, un presagio misericordioso de aquel grande y terrible día. Y esto sigue comentándolo Ellen White. Así fue dirigida la atención del pueblo hacia el cumplimiento de la profecía, y muchos fueron inducidos a hacer caso del aviso del segundo advenimiento. Muchas personas se estaban preparando. Esta generación se enfrenta a la transición de un nuevo milenio. El séptimo y último milenio de un día es como 1000 años, mencionados en el Antiguo Testamento en el Salmo 94 y en el Nuevo Testamento en 2 de Pedro 3:8. Y ahora vamos a seguir con el siguiente segmento, donde vamos a hablar acerca de esta tercera parte que este hermano dividió esta semana, y realmente es así, que hablaremos sobre el milenio, cuando ya han transcurrido los 6000 años, aquí en la tierra, 6000 años en pecado desde que Adán transgredió, hasta que Cristo viene, comienza esa tercera parte, ese milenio esperado por todos. Y digo por todos, porque hay algunos que lo esperan, pero para celebrarlo aquí en la tierra, no donde hay que celebrarlo, que será allá en el cielo. El milenio y el fin del pecado. Eso es importante conocerlo, porque hay mucha distorsión, incluso en el mundo protestante, hay mucha distorsión en cuanto al milenio. La Santa Biblia es clara cuando dice que el séptimo milenio
es el reinado de Cristo en el cielo con sus santos durante 1000 años, dentro del periodo que va entre la primera y la segunda resurrección, ya que habrá dos. Note que en la primera resurrección salen de las tumbas unos cuantos muertos y se inicia un periodo de 1000 años, mientras que en la segunda resurrección salen todos los muertos de sus tumbas. Todos, millones, millones y millones. Por eso hay que diferenciar la primera. Bienaventurado el que tiene parte en la primera, dice la Escritura. Apocalipsis 20. Vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló, para que no engañe más a las naciones, hasta que se cumplan 1000 años. Y ahora veremos qué significa todo esto. Durante este tiempo los impíos muertos serán juzgados. La tierra estará completamente desolada, sin habitantes humanos, pero ocupada por Satanás y sus ángeles. Son los únicos que van a permanecer vivos durante 1000 años. Los seres humanos estarán muertos. Los santos en el cielo y los impíos en sus tumbas. Esta es la verdad bíblica. Al final, Cristo con sus santos y la ciudad santa descenderá del cielo a la tierra, la Nueva Jerusalén. Entonces resucitarán los muertos en pecado y junto con Satanás y sus ángeles rodearán la ciudad, pero el fuego de Dios los consumirá y purificará la tierra. Así el universo será librado del pecado y de los pecadores para siempre jamás. ¿Qué sucesos se realizan al comienzo del séptimo milenio? Apocalipsis 20, del 1 al 4 dice: Entonces vi un ángel que descendió del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua, la serpiente del jardín del Edén, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló, para que no engañe más a las naciones, hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. El abismo es esta tierra, en su estado de soledad, en la cual permanecerá Satanás por 1000 años sin poder salir de ella. Estará aquí atrapado. Durante el milenio, la influencia que Satanás obtuvo durante 6000 años será restringida. El segundo advenimiento. Los capítulos 19 y 20 del Apocalipsis van unidos. No hay interrupción alguna entre ellos. Apocalipsis 19, del 11 al 21, describe la venida de Cristo e inmediatamente continúa con el milenio. Esta secuencia indica que el séptimo milenio comienza cuando Cristo vuelve, en su segunda venida. La primera resurrección. Apocalipsis 26. 26, no 26, 26. Dichosos y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante 1000 años. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y con trompeta, habrá estruendo, Cuando Él venga, no vendrá en secreto, como hará el imitador. ¿Qué sucederá con los justos resucitados y los vivos justos? Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor. ¿Pero cuándo seremos arrebatados? Cuando Cristo viene. El mundo protestante dice que habrá un arrebatamiento antes de la crisis, para que los fieles no pasen penalidades. No, eso es falso. El arrebatamiento será
justo cuando Cristo venga, es decir, que habremos padecido la crisis. Lo que pasa es que seremos guardados por los ángeles, como vimos en semanas anteriores. ¿Qué se debe realizar en los justos muertos y en los vivos antes de ser arrebatados? 1 Corintios 15 nos dice: os voy a decir un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta. Y el texto dice, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los muertos resucitados incorruptibles, sin mancha, sin tara, y los vivos transformados. La transformación que trata aquí es física, porque la transformación espiritual se debe realizar antes a través de la relación que mantenemos con Jesús. Hay dos tipos de transformaciones. La espiritual que tenemos que hacer ahora para estar preparados a estar en su presencia, y luego habrá la transformación física para que nuestro cuerpo pueda aguantar el resplandor de la luz de Cristo, que a la vez matará a los malvados. ¿Quiénes más resucitarán cuando Cristo vuelva por segunda vez? Apocalipsis 1:7. Mirad que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. Este texto claramente implica que los responsables de la muerte de Cristo serán levantados de entre los muertos para presenciar su venida en gloria y ver a aquel que mataron, del que se mofaron. Durante su enjuiciamiento, Jesús advirtió a los dirigentes judíos en cuanto a este temible suceso. Os digo que en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y que viene en las nubes de los cielos. Eso lo dijo mientras estaba siendo juzgado, y lo bofeteaban por hablar de esta manera. Más de 2500 años antes, Daniel lo había profetizado diciendo: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Daniel 12:2. ¿Con qué propósito resucitan estos? Por supuesto que estos resucitan no para ser salvos, sino para presenciar la segunda venida de Cristo, para sentir amargo remordimiento por sus actos. Tuvieron la salvación a su alcance y la despreciaron, y morirán nuevamente con todos los impíos, para volver a resucitar cuando Satanás sea suelto de su prisión en la segunda resurrección. Separados para siempre. Los justos van al cielo. Entonces se cumplirá la promesa del Señor dicha 2000 años antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y os prepararé lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esa promesa se cumplirá 2000 años después, de la primera venida de Jesús. Después de la resurrección de los muertos justos, ellos y los santos vivos serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Cristo no establecerá su reino de gloria en la tierra en esta ocasión. ¿Cuándo lo hará? Lo hará al fin del milenio. Los enemigos de Cristo son ejecutados. Cristo comparó su regreso con lo que sucedió con el diluvio y en Sodoma y Gomorra. Como los días de Noé, hablaba él, ¿verdad? Y como los días de Lot. En ambos casos, antes de enviar los castigos sobre los impíos, Dios sacó a sus hijos fuera a un lugar seguro. Lo hizo con Noé y su familia, fueron los únicos, de tantos miles que había, y lo hizo con Lot y su familia. Los demás no quisieron, y tenían el testimonio de ellos, por largos años. Fuera de eso, su comparación señala dos puntos. La destrucción que vino tomó de sorpresa a los malos, a pesar de que habían sido advertidos suficientemente. En el diluvio 120 años, habían tenido de aviso. Lo que vino fue destrucción. De la misma forma, en su segunda venida,
Cristo trae destrucción a la tierra. Como sucedió en el diluvio y en Sodoma y Gomorra, mientras los justos ascienden para estar con el Señor y los malos son destruidos en el momento de su venida, la tierra queda desolada. Jeremías 4 dice: miré la tierra y estaba sin forma y vacía, y el cielo estaba sin luz. Dice que se enrolla como un pergamino, ¿verdad? Miré los montes y estaban temblando, y todos los collados se estremecían. Miré y no había ni un solo hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y la tierra fértil era un desierto, y todas las ciudades estaban en ruinas, ante la presencia del Eterno, ante el furor de su ira. Esto fue escrito pues 600 años antes de Cristo, 2600 años antes. Él ya vio la desolación de la tierra en la segunda venida. El profeta Jeremías dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Esto indica que la tierra quedará tan caótica como estaba al principio de la creación. Génesis 1 lo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía, pero aquí no se moverá el Espíritu de Dios, no estará en la tierra. Satanás es atado. Apocalipsis 20, tal como en el día de la expiación que se realizaba en el santuario, lo cual era un símbolo de lo que sucederá con Satanás. ¿Qué se hacía? El sacerdote ponía las manos sobre el macho cabrío que iba a ser llevado al desierto. Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él las iniquidades, rebeliones y pecados de los israelitas, y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío. Esto ya lo estuvimos hablando, Ese macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra deshabitada, y el hombre soltará al macho cabrío por el desierto. Cristo colocará los pecados de su pueblo sobre Satanás, el originador e instigador del mal, simbología de ese macho cabrío. Satanás debe llevar la responsabilidad de todo el pecado que ha causado a los que son salvados, y como el macho cabrío era enviado a la tierra deshabitada, así Dios desterrará a Satanás a la tierra desolada y vacía. El término abismo que usa Juan en griego, abusos, describe en forma apropiada la condición de la tierra en esta época. ¿Qué provoca que la tierra esté en esta situación? Afligida por las 7 plagas que preceden a la segunda venida y cubierta con los miles de millones de cuerpos de los malvados, la tierra es una escena de terrible asolación. Confinado a esta tierra, Satanás es atado por una cadena de circunstancias, no es una cadena física. Satanás no tendrá nadie para tentar, todos estarán muertos, no podrá tentar, por eso estará atado simbólicamente por 1000 años. ¿Qué beneficio recibe la tierra durante el milenio? La tierra disfrutó sus sábados porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Aquí no está hablando del cautiverio en Babilonia, es una analogía. De la misma manera que la tierra de Israel reposó durante el tiempo de sus habitantes, que sus habitantes fueron llevados como esclavos a Babilonia, durante el milenio la tierra reposará los sábados de 6000 años de transgresión que sus habitantes no la dejaron descansar. El pueblo de Israel hizo lo mismo, no usaban la ley esa del sábado de dejar descansar la tierra cada 6 años, etc. Y por eso les vino esa desolación. Es un ejemplo de lo que hoy la humanidad ha hecho. No ha dejado descansar la tierra con sus sábados y la tierra deberá descansar esos 1000 años. ¿Qué sucesos se realizarán durante el milenio? Cristo en el cielo con los redimidos. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones.
Este canto celebró la liberación del poder opresivo de los egipcios. El nuevo cántico celebra la liberación del poder de la tiranía de Babilonia la Grande. Y aquí vemos ejemplos: Babel, confusión; Babilonia, se levantó contra Dios; Babilonia espiritual, hoy, veis aquí la plaza, el lugar, y sus hijas, ¿quiénes son? Se la llama Babilonia, madre de las rameras, porque es la madre de todas las iglesias que guardan el domingo, como día de reposo instituido por ella, pero que no están sancionados en la palabra de Dios. Inconscientemente están haciendo homenaje a esa Babilonia espiritual, que no es otra que la Iglesia popular, la Iglesia católica. Apocalipsis la describe muy bien, incluso con sus colores de vestimentas y todo. Los santos reinarán con Cristo. Daniel 7 dice: pero se sentará el tribunal en juicio, y le quitarán su dominio, para que sea destruido por completo y para siempre. Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos, debajo de todo cielo, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Los santos revisarán los libros de la vida de todos aquellos que no quisieron aceptar el plan de salvación establecido por Dios, y verán que el castigo impuesto para ellos es justo. Esta es la labor que haremos durante 1000 años, revisar el por qué los demás no se han salvado. Ese será el juicio, la segunda parte del juicio. ¿A quiénes es dado este privilegio? Apocalipsis 2 nos dice: al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Es durante el milenio cuando Cristo cumple su promesa de dar a los vencedores autoridad sobre las naciones. Su reinado consistirá en la participación de una fase importante del gobierno de Cristo. Reinaremos con Cristo durante esos 1000 años, en primer lugar. El juicio de los malos. Apocalipsis 24. Y vi las almas, o sea, las personas, de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí vemos algunas torturas que este poder durante esos 1260 años ha hecho, persiguiendo y asolando al pueblo de Dios. La hoguera, torturas diversas, todos los males que el hombre puede inventar, ellos lo tenían ahí. Ahí estaban desde el justo Abel hasta el último que será sacrificado por causa de la palabra de Dios. Los que fueron atormentados en la Inquisición, método que se volverá a practicar poco antes de la venida de Jesús. No nos vamos a escapar de eso, para tratar de intimidar a los santos para que dejen de observar el sábado. Elena White lo dice en El conflicto: esas máquinas de tortura están guardadas para el último momento, torturar a los santos, a los guardadores del sábado, para que se retracten de su fe y guarden el domingo. ¿Quién será juzgado principalmente durante este periodo? Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas, para ser reservados para el juicio, note que se refiere al tiempo del milenio. Satanás no está hoy en el abismo, ni en prisión, porque no ha comenzado el milenio aún. Judas 6 dice: también a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. 1 Corintios 6, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los mismos ángeles? Ángeles caídos, se entiende, Este es el tiempo del juicio de Satanás y sus ángeles, que mencionan los apóstoles Pablo, Judas y Pedro, 2000 años atrás, cuando escribieron sus evangelios. El juicio del milenio decide quién se perderá o se salvará.
¿Hará eso el juicio del milenio? El juicio del milenio no decide quién se salvará o se perderá. Entonces, ¿quién toma la decisión y cuándo? Dios hace esa decisión antes de la segunda venida de Cristo, porque habrá habido un juicio previo. ¿Sobre qué base toma Dios esa decisión? Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso habrá la diferencia entre los que guardan el sábado, los mandamientos, y los que no. De acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, encontramos que Dios no es un Dios arbitrario. Él juzga al hombre en base a dos puntos. Primero, que haya aceptado a su Hijo como el único Salvador. Y el segundo, que a partir de ahí hayamos obedecido sus santos mandamientos, tal como Él los escribió en las tablas de piedra, porque de lo contrario seguiremos siendo desobedientes a su voluntad, y como consecuencia no tendremos derecho al árbol de la vida, y a entrar por las puertas en la ciudad. ¿Y no nos ha avisado el Señor? ¿No lleva años avisándonos, miles de años avisándonos? ¿Quién será el único responsable de su perdición o de su salvación? Note que Dios ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Apocalipsis 20:13. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sus obras. Diariamente se lleva un registro de todo lo que hacemos. Nuestro ángel, bueno o malo. Cuando morimos, nuestro libro se cierra. Claro, ya hemos dejado de existir, ya no hay más que apuntar sobre esa persona. Pero hay un registro que llevan los ángeles. Pensamientos, palabras, hechos, todo se registra. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros, teniendo como base la santa ley de Dios. Santiago lo dice, que seremos juzgados por la ley de la libertad, que es los 10 mandamientos. En 1844 comenzó el juicio en el cielo, según Daniel 8:14, y el libro fue abierto. Mientras que las personas estaban muertas o vivas, estaban siendo ya juzgadas, porque empezó el juicio en 1844 y aún estamos en este juicio previo. Si la persona había entregado su vida a Jesús, Él será su defensor en el juicio. Si no lo hizo, ¿quién lo defenderá? Ya no tendrá defensor. Entonces, ¿con qué propósito es el juicio? Es un juicio de confirmación, para despejar cualquier duda que hubiera en cuanto al trato que Dios da a sus criaturas. Quedará plenamente confirmado que Dios es amor. Tiempo de reflexión para Satanás. Durante el milenio, Satanás sufrirá en forma intensa. Será forzado a ver los resultados de su rebelión contra Dios y contra su ley, como la pisoteó. Solo podrá mirar hacia el futuro con temor por el terrible castigo que debe sufrir por todo el mal que causó. Tendrá 1000 años para pensar en todo eso. Fue Satanás el que indujo al hombre a cambiar la santa ley de Dios. Y dice, compárelo, catecismo, con los mandamientos de la Biblia, y lo veremos. El segundo mandamiento, quitado, el cuarto, anulado, y puestos otros. ¿Qué eventos señalan el fin del milenio? Apocalipsis 20 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Versículo 7 dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque los muertos vivirán. Tendrá luego a quien tentar otra vez. Se habrán acabado sus vacaciones.
y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, según Zacarías 14:4. Está hablando de Jesús aquí, que está al oriente de Jerusalén, a la parte de oriente. El monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hará un valle muy grande. ¿Y por qué eso? Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su marido, y reposará en ese lugar, donde Jesús pondrá su pie para que se parta como un valle, el monte de los olivos, en Jerusalén, la actual Jerusalén. Y saldrá Satanás a engañar a las naciones, cuando vea que han despertado, que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Millones, millones. Imagínense los billones, ya pone aquí billones, de impíos de todos los tiempos, acumulados durante los 6.000 años de pecado, desde Caín, que rechazaron el plan de la salvación establecido por Dios, hasta el último momento. Subieron a través de la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Apocalipsis 29 dice, pero descendió fuego del cielo y los devoró. ¿Con qué propósitos desciende Cristo a la tierra esta tercera vez? Porque viene 3 veces, Cristo desciende a la tierra para cumplir 4 propósitos. Primero, terminar la gran controversia iniciada en el cielo entre Lucifer y Dios, ejecutando las decisiones del juicio del milenio. Segundo, purificar y renovar la tierra para poder establecer su reino eterno. Zacarías 14:9 dice, y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Entonces se cumplirá lo que dijo Jesús, y habrá un rebaño y un pastor. Actualmente hay 2 rebaños, los que obedecen los mandamientos de Dios, los desobedientes a los mandamientos de Dios. Hay 2 pastores, Jesús, yo soy el buen pastor, y el diablo es el pastor de los malos, de los que son contrarios a la ley de Dios. Tercer punto, la resurrección de la condenación. Viene a cumplir su promesa, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien resucitarán para vivir. Esto sucedió 1000 años atrás, al principio de los 1000 años, Pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados después del milenio. Por tanto, es Jesús el que ordena tanto a los santos como a los impíos que salgan de sus tumbas. Él es el que resucita. El diablo no tiene el poder de resucitar a nadie. Puede hacer milagros mentirosos de curación, pero no puede resucitar un muerto. No es creador. Viene, en el cuarto punto, viene a poner fin a la cautividad de Satanás, lo cual se realiza con la resurrección de todos los impíos. La muerte cambia el carácter de las personas. De la resurrección de los impíos podemos sacar 2 conclusiones. Primero, que al resucitar, la persona continúa con la vida que llevaba al morir, ya que los impíos, después de resucitar, cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada para atacarla. Por lo tanto, la muerte no cambia el carácter, de desobediente a obediente, de impío a piadoso. Es decir, no hay segunda oportunidad, como hay algunas denominaciones que aseveran, es que luego tendremos una segunda oportunidad de arrepentimiento. No, hasta que Cristo venga, incluso antes, cuando termine el tiempo de gracia se acabó. Segundo, que todo lo que se haga por el muerto para que se salve es totalmente en vano. Las oraciones para los muertos no servirán. Pues Dios dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que quiere decir que la persona tiene que creer personalmente en él antes de morir, no después. Si una persona se ha muerto, por mucho que ores por ella, si ha muerto en la perdición, se perderá, no hará un cambio. Es imposible. ¿Por qué? Además, en la orden dada por Jesús a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que crea
y sea bautizado, será salvo. Entendemos que la predicación debe ser dada a los vivos, muertos espiritualmente, y no a los muertos física y espiritualmente, porque los muertos nada saben, según Eclesiastés 9. Se acabó su tiempo, ¿eh? El ataque a la ciudad. Apocalipsis 20 dice: el hecho de que los malos, tan pronto como Dios les da vida otra vez, se vuelven contra él e intentan derribar su trono, confirma la decisión que él ha hecho acerca de su destino. En esta forma, su nombre y su carácter, que Satanás procuró difamar, serán vindicados completamente ante todo el universo. ¿Cuándo se establecerá el juicio del gran trono blanco? Apocalipsis 20. Entonces vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Aquí representa la escena del juicio, ¿eh? Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritos en ellos. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Y Jesús habló de muchas parábolas al respecto, ¿eh? La parábola de la noche de bodas, la cena de bodas, etc., ¿eh? Un hombre que no estaba vestido adecuadamente fue lanzado fuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Cuando los enemigos de Dios hayan rodeado la ciudad y estén listos para atacarla, Dios establecerá su gran trono blanco. Los impíos reconocerán la justicia de Dios. Para poder llevar a cabo esta fase ejecutiva del juicio, los libros serán abiertos. Romanos 14, porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Es decir, los impíos se darán cuenta entonces de su error y reconocerán que Dios es justo y se arrodillarán ante él. Hasta el mismo diablo se arrodillará, ¿eh? Reconociendo la justicia de Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y el Padre. Los que están debajo de la tierra son los que ahora están muertos, que luego resucitarán. Isaías 45. Yo soy Dios y no existe ningún otro. Por mí mismo he jurado que a mí se doblará toda rodilla. El propósito de este juicio es mostrar a toda la humanidad el porqué de la paga de cada uno y la justicia de Dios. Satanás y los pecadores serán destruidos. Apocalipsis 20. Subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Segunda de Pedro 3:7 dice: los cielos y la tierra que ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Yo desde pequeño he oído decir a los mayores que esta tierra está guardada para el fuego. Me acuerdo, una vez acabó con agua, pero esta vez, ¿verdad, madre? La gente decía, ahora no lo oyes mucho, pero cuando yo era pequeño, ahora esta semana era 56, pues la gente lo decía, la tierra está guardada para el fuego, y así lo dice la Escritura, de ahí lo sacaban. Isaías 34, porque es día de venganza del Eterno, año de retribución en el pleito de Sión. Isaías 28 dice, porque el Eterno se levantará, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. ¿Fue destruida totalmente la tierra por el agua en el diluvio? ¿Cuál fue el propósito del diluvio? No fue destruida la tierra. El propósito del diluvio fue quitar todo lo que tuviera vida en la tierra y purificar la tierra de pecado durante el periodo de 150 días que duró el diluvio. Pero esta no fue destruida totalmente, la tierra prevaleció, solo la vida, el hombre. ¿Qué del concepto de un infierno eterno? ¿Hay un infierno, como nos aseveran algunos? Bíblicamente el infierno es el lugar y el estado de castigo y destrucción, con fuego eterno
en la segunda muerte. Para los que rechazan a Dios, como lo fue el diluvio, para los que rechazaron a Dios, el cual duró 150 días. Algunas versiones de la Biblia con frecuencia usan la palabra infierno para traducir la palabra hebrea Seol y el griego Hades, sepulcro. En contraste, la palabra griega Gehenna, que algunas versiones del Nuevo Testamento también lo traducen como infierno, no siempre tiene el mismo significado. Gehenna se deriva del hebreo Geinon, valle de Hinnom, valle singular. El nombre derivó del incinerador de basura cercano a Jerusalén. ¿Qué había hecho Israel inicialmente en este lugar, en este valle de Hinnom? Segunda de Crónicas lo describe. Acaz quemó también incienso en el valle de Hinnom y quemó a sus hijos por fuego en ese valle. Manasés pasó a sus hijos por fuego en el valle de Bet-Hinnom. Aquí Israel había perpetrado el rito pagano de quemar niños a Moloch en este lugar. Y esto es una simbología, ¿eh? Jeremías predijo que por causa de este pecado el Señor haría de este lugar el valle de la matanza, donde los cuerpos de los israelitas serían enterrados hasta que no hubiera lugar para ellos. Jeremías 7 describe, por tanto, vendrán días, dice el Eterno, que no se llamará más valle de Hinnom, sino valle de la matanza, porque enterrarán a sus muertos por falta de lugar. Los cuerpos restantes serían comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habría quien los espantase. Es simbología de lo que sucederá en el milenio, ¿eh? Porque hace tiempo que hay un lugar de incendio, dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya hoguera es de fuego y mucha leña. El soplo del Eterno la encenderá como torrente de azufre. La profecía de Jeremías, sin duda, condujo a Israel a considerar Hinnom como un lugar del juicio para los malos, un lugar de aborrecimiento, de castigo y de vergüenza. Más tarde la tradición rabínica, dedicó ese lugar como un lugar para quemar animales muertos y basura. Recordemos que la basura se incinera hasta que desaparece por completo. ¿Con qué ilustró Jesús el juego del infierno? Jesús usó los fuegos de Hinnom como representación del fuego del infierno, de modo que los fuegos de Hinnom simbolizaban el fuego consumidor del último juicio. Mateo 18. Si tu ojo te fue ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que tener dos ojos y ser echado en el fuego del infierno. Son algunos ejemplos que Jesús utilizó esta expresión. Lucas 12:5. Él declaró que era una experiencia que iba más allá de la muerte. Os diré a quién temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Antes temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso solo lo puede hacer uno. ¿Cuál será el destino de los malos? Exterminados para siempre, porque la paga del pecado es muerte. Y esa será la sentencia, la muerte segunda, ¿eh? Salmo 37 dice, porque los malhechores serán exterminados, los impíos perecerán y los enemigos del Eterno se desvanecerán, se disiparán como humo. Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando los pecadores sean destruidos, los verás. Salmo 68, como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Malaquías 4, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa, y ese día que está por llegar los abrasará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Eterno, el Todopoderoso. Castigo eterno, para siempre eterno, griego aionios, su significado es palabra complicada, determinado por el objeto que lo modifica. Cuando se refiere a Dios, quiere decir que Él posee existencia infinita,
Pero cuando se refiere a los seres humanos o cosas perecederas, significa mientras la persona viva o exista. Leamos algunos ejemplos. Judas 7. Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas como ejemplo. Segunda de Pedro 2:6. Y si continuó la destrucción, las ciudades de Sodoma y Gomorra las redujo a ceniza y las puso de ejemplo de lo que ha de suceder a los impíos. Pregunto, ¿Sodoma y Gomorra están ardiendo todavía? No, ¿verdad? Se apagó ese fuego, ¿no? ¿Por qué no? Porque era un castigo puntual. El fuego era eterno porque procedía del Eterno, pero no quemaba por siempre. Jeremías 17 dice, pero si no me obedecéis para santificar el sábado y no traer cargas ni pasarlas por la puerta de Jerusalén en sábado, yo encenderé fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Segunda de Crónicas 36. Y quemaron la casa de Dios, rompieron la muralla de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos los objetos deseables. Pregunto, ¿está quemándose la ciudad de Jerusalén todavía? Desde el año 70 ¿no se está quemando? ¿Por qué no? Si la palabra de Dios decía no se apagará. Del mismo modo, cuando se habla del castigo eterno de los malos, el fuego se apagará solo cuando ya no quede nada más por quemarse. Entonces se consumirá el fuego. Mateo 25, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Note que los desobedientes y los justos tendrán vida eterna. No, eso está equivocado. Exacto. Note que los obedientes, que pone aquí desobedientes, o los obedientes y los justos tendrán vida eterna. Esto no, me choca. Entonces los impíos vivirán por la eternidad quemándose por los siglos de los siglos sin fin. Mientras los justos vivirán el mismo tiempo disfrutando de felicidad. Es esa la doctrina que se enseña, ¿no? Popular. ¿Está de acuerdo la teología popular con lo que enseña Dios en su palabra? El sentido común nos dice que esto no armoniza con el carácter de Dios, quien es amor. Mateo 3 dice, limpiará su era, la tierra, allegará su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inapagable. Y aquí presenta el lago de fuego y azufre. El fuego cumple dos funciones, quemar a los impíos y limpiar la tierra. Atormentados por los siglos de los siglos, Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Apocalipsis 9:3 dice, y su humo subió para siempre. Y 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. ¿Quiere decir que quemarán por toda la eternidad? ¿Realmente será que el diablo, el falso profeta, la bestia y los que adoraron a la bestia a su imagen y los que reciben la marca de su nombre no tienen reposo de día ni de noche y serán atormentados para siempre jamás? Recordemos que la Biblia no se contradice en ninguna parte, porque ella es la revelación del carácter de Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si Él dice que esto tiene un final, no seguirá ese final inacabable. Para entender los pasajes anteriores, leamos el ejemplo de Isaías 34, donde habla sobre la destrucción de Edom. Su arroyo se convertirá en brea, su polvo en azufre y su tierra en ardiente brea. No será apagada de noche ni de día, su humo subirá para siempre. ¿Pero aún está quemando esto? Éxodo 21. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo hará llegar a la puerta o al poste, le horadará la oreja con lezna y será su siervo para siempre. ¿Iba a serlo para siempre? El séptimo año tenía que ser suelto. 1 Samuel 1. Pero Ana no subió,
sino que dijo a su esposo: cuando el niño sea destetado, lo llevaré a presentar ante el Eterno y a dejarlo allá para siempre. ¿Aún está allí? Filemón 15. Quizás por eso se apartó de ti por un tiempo, para que lo recuperes para siempre. La Biblia deja en claro que el castigo, no el acto de castigar, es eterno. El castigo es eterno, no el acto. El principio del castigo: cada quien sufrirá de acuerdo a la luz que ha tenido. Lucas 2. El siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho, pero el que no entendió e hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. A quien se le dio mucho, mucho se le reclamará. Al que se le confió mucho, más se le pedirá. Antes lo hablábamos en la escuela sabática, Los que sembraron, lo que sembramos, cosechamos. Note la justicia de Dios. Nosotros decimos dónde queremos pasar la eternidad. Si es con Dios, pues obedeceremos lo que Él nos manda, o si le obedecemos, automáticamente pasaremos la eternidad, y esto está equivocado, y si lo desobedecemos, automáticamente pasaremos la eternidad con el diablo. Y con nuestros actos decidimos segundo a segundo el grado de castigo que queremos recibir. Hay a veces algunas faltas. En la presencia de Dios, la culpa que sienten por causa de los pecados que han cometido les hará sentir una agonía indescriptible. Por haber rechazado a Jesús, no tienen un abogado que los defienda en el juicio, y mientras más sea la culpa, mayor será la agonía. Mientras que los que aceptaron a Jesús, Él los defendió cuando fueron juzgados. Satanás, el instigador y promotor del pecado, sufrirá más que todos. Será el último en perecer en ese lago de fuego. La purificación de la tierra. Ya estamos concluyendo. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas. El fuego que destruye a los malos purifica a la vez la tierra de la contaminación del pecado. ¿Quién será el último en ser destruido? 1 Corintios 15 dice: y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Por eso dice Apocalipsis: la muerte no será más. De las ruinas de esta tierra, Dios creará un cielo y una tierra nueva. Vi cielos nuevos. Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía más. Todas las secuelas del pecado serán destruidas para siempre. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, los 6000 años, pasaron. ¿De qué disfrutará la tierra durante el milenio? La tierra disfrutó sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. La Biblia nos muestra en miniatura cómo los 70 años de asolamiento son un ejemplo de lo que sucederá durante los 1000 años de asolamiento que la tierra reposará al final del tiempo profético. Como si fuera poco, ¿qué más hará Dios por sus hijos obedientes? Apocalipsis 22, y ya no habrá maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Dios estará aquí en esta tierra. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no moriremos por ver el rostro. Hoy, en cambio, la Escritura dice que no hay hombre que pueda ver el rostro de Dios y vivir. Pero en aquel momento, como seremos transformados, podremos ver el rostro de Dios. Allí no habrá más noche, y no necesitarán luz de lámpara, ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. Isaías 66, 23, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar ante mí, dice el Eterno. Aún allá se guardará el sábado, el día bendecido por siempre por el Señor. ¿Qué no se volverá? Exacto. ¿Qué no se volverá a levantar?
Hay unas letras. El pecado no se volverá a levantar porque el Señor no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Esto es una pregunta que muchos hacen, ¿eh? Pero el pecado no volverá a surgir. Por cuanto todos los pecadores han de ser destruidos, el Señor nos invita a vivir santa y piadosamente. Bien, como usted se habrá dado cuenta, es de suma importancia que prestemos atención a la palabra de Dios, ya que de ello depende nuestro destino y felicidad eterna. Por lo tanto, mientras ahora estemos vivos, ahora es el momento de seguir al Señor. Cuando vayamos al sepulcro, si vamos, no es momento de cambiar, ¿eh? Por eso ahora es el momento de nosotros cambiar y a la vez de anunciar a otros que estas cosas son así, que ahora es el momento que el hombre escoja a quién quiere servir, si a Dios o servir al diablo para perderse por siempre, ¿eh? Por lo tanto, que el Señor nos ayude. Es un mensaje que creo que es interesante, puesto que son verdades que, a pesar de que en la Biblia están muy claras, se distorsionan. Que parece mentira, ¿verdad? Que a veces puede distorsionarse algo tan claro, pero lo hace. Se hace porque el diablo es astuto y sabe hacerlo. Que el Señor nos ayude a, cuando busquemos y leamos la Biblia, hacerlo con oración para entenderla, ¿eh? Y así podamos prepararnos para este gran acontecimiento que de aquí a muy poco tiempo surgirá. Ya vimos en PowerPoints anteriores que el hermano decía 2031. Bueno, ahí lo dejamos. Meditad en todo lo que se está hablando en cuanto a la fecha del retorno de Cristo y hacer vuestros cálculos. Y veréis que, bueno, no está mal encaminado, ¿eh? Si hemos visto la predicación de mi hermano, nos damos cuenta de la importancia de los 1000 años, de este milenio. Hemos visto qué sucede durante estos 1000 años, nos hemos dado cuenta que realmente la historia no termina con la segunda venida de Jesús, sino que cuando se cumple ese año 6000, aún sucede algo durante 1000 años. Y realmente es algo sumamente importante, porque es lo que nos va a llevar, por fin, al final de esos 1000 años, a tener la gran paz que siempre se ha anhelado en este mundo, sin muerte, sin dolor, sin lágrimas, sin Satanás ni sus ángeles caídos siguiéndole, destrozando a la humanidad, tal como ha pretendido hacer y ya lo ha conseguido durante tantos años. Este momento se está aproximando y nosotros debemos conocer los tiempos. A eso se nos insta. Señales, por supuesto, pero además, como se lo dijo a Noé, hay un momento concreto para el retorno de Cristo. En su momento fue el diluvio, ahora es la segunda venida. Y hemos mostrado a lo largo de las Escrituras cómo por todas partes eso consta así, con las citas de Ellen White también, pero aún seguiremos viendo más cosas. El próximo día, si Dios quiere, vamos a mostrar un documental. Ya no son predicaciones en concreto de ningún pastor, sino que es un tema básicamente científico, y donde a través de la ciencia también llegamos a la misma conclusión. Creo que vale la pena que lo mostremos para que nos demos cuenta que realmente hay muchos datos que siguen corroborando que esto es así. Pero no me gustaría terminar sin antes leer un texto que tantas veces podemos leer y a veces nos pasan sumamente desapercibidos. Es un salmo y es el Salmo 96, pero no voy a leerlo entero, solo voy a coger el último versículo, el 13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Es un salmo, y está hablando ¿de qué? Como si ya todo hubiese terminado, como si ese año 6000 ya se hubiera cumplido, como si todo lo que es futuro ya fuera pasado. Y cuando Cristo venga, hará esto, justicia
con todos los pueblos, con su verdad. Y esto es algo que no podemos obviar. Gracias a Dios que los profetas podían ver el futuro con anticipación, y gracias a sus escritos, inspirados por el Señor, hemos podido saber todo lo que hemos presentado hasta ahora, y más cosas que aún hemos de mostrar, si Dios quiere. Pero bien, quisiera, como es habitual, poder terminar con una oración, pero sin antes comentaros que es muy necesario que estudiemos la palabra de Dios por nosotros mismos, que nos dejemos de si dicen esto o dicen lo otro. Nosotros somos los que debemos buscar para hallar, con oración, con entrega, y el Espíritu Santo nos va a guiar si nosotros queremos. Dejémonos de los comentarios de terceros. Estos comentarios de terceros no nos van a salvar. Nuestra relación con Dios es primordial, y eso nadie lo puede hacer por nosotros. Vamos a terminar con una oración. Padre, te estamos inmensamente agradecidos por tu palabra tan clara. Una vez entendemos las cosas, cómo cambia todo. A veces pueden pasar muchos años y no percatarnos de lo que tú nos estás mostrando. Pero llega un momento en que tú decides que ya es hora de que conozcamos. Y más en estos tiempos finales, porque el fin se acerca. Y ahora no podemos callar lo que sabemos. Es el momento de dar el mensaje de amonestación final, el del cuarto ángel a este mundo, dentro de la iglesia adventista y fuera, porque muchos millones de personas, de tantísimos credos o de ninguno, pueden ser tu pueblo y aún están en Babilonia. Ayúdanos a llegar con tu mensaje a ellos, cueste lo que cueste y venga lo que venga sobre nosotros. Guíanos, Señor. Ayúdanos a poder mostrar a este mundo que tu palabra es verdad y es inamovible para siempre. Perdona nuestros pecados, bendícenos, cuida de tu pueblo alrededor del mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.